Además, la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, pidió que un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no intervenga en el recurso por la presidencia del INE. Y precisamente para abordar el tema la tenemos en línea. Un gusto saludarla. ¿Cómo está, consejera? Muy buenas tardes. Gracias, un gusto saludarte y muchas gracias por este espacio. Gracias por la comunicación. ¿Por qué motivo estaría pidiendo que se retire de este tema el magistrado justamente para abordar el tema de llegar usted a la presidencia del INE? Bueno, es un planteamiento muy respetuoso que hago. Está la posibilidad en ley de que alguien se recuse o que pidamos, se excuse o que se pida su recusación. Y bueno, me parece que aquí son evidentes varias cosas. El presidente del tribunal ha trabajado o trabajó en muchas ocasiones con mi ex marido, el cual me ha bloqueado consistentemente para poder accesar a distintos cargos públicos. Este señor ha sido su ex jefe en distintos espacios donde han colaborado y ante la manifiesta enemistad que existe de mi ex marido hacia mi persona, pues esto me hace juzgar que puede haber alguna injerencia en el ánimo del juzgador y que bueno, se desapegue o no se apegue a los principios de imparcialidad y objetividad con que debe juzgar estos casos. Creo que además de una lectura al proyecto, pues es claro que no hay sustento para impedirme seguir en este proceso, en esta convocatoria. Nadie está hablando de la presidencia todavía. Estamos en un procedimiento en el que yo estoy solicitando por la vía jurisdiccional que se me permita seguir en este procedimiento para ver en su caso si puedo llegar a integrar una quinteta. Los argumentos me parecen por demás endebles. Se habla de que los consejeros, el presidente y los consejeros sí tenemos distintas atribuciones que tiene la presidencia, otras adicionales que yo como consejera no puedo ejercer y sin embargo sigue diciendo que son cargos equiparables las consejerías de la presidencia. Dos cosas muy importantes aquí. La primera es que la propia Sala Superior determinó en diciembre revocar la convocatoria, partes de ella, para la renovación del Consejo General del INE, porque determinó que debía haber una quinteta específica para la presidencia, porque se requieren habilidades distintas, porque son atribuciones diferentes. Esto ya lo dijo el tribunal en diciembre. Además, resolvió hace unos días, en febrero, que la convocatoria para la presidencia debía ser solamente la integración de una quinteta para mujeres. Estas dos cuestiones hacen evidencia de que el tribunal está tratando a los cargos distintos, de un modo distinto, y esto en consonancia con lo que establece la Constitución, el artículo 41, que habla siempre de el presidente y los consejeros electorales. Y es claro que cuando el constituyente distingue estos dos cargos, las autoridades todas, incluidas las del Poder Judicial, deben respetar estas diferencias entre los cargos, porque además así lo señala la ley. Pertenecemos a órganos distintos, la presidencia del Consejo General es uno, el Consejo General es otro, y como lo acepta el propio tribunal, son atribuciones distintas las que tiene la presidencia. Creo que estos motivos son esenciales para decir que no se está reconfigurando o configurando una reelección y por tanto que tengo el derecho o se está violentando mi derecho a no permitirme seguir participando en esta contienda para integrar el INE y concretamente en mi caso para integrar las quintetas para la presidencia del Consejo General, que tendrá que ser para mujeres y que la propia Sala Superior ya determinó que se requieren habilidades distintas porque son atribuciones distintas. Ahora, consejera, ¿para cuándo se estaría dando una resolución? Entendemos que no es la única impugnación que hay, que todavía existen más aparte de la que usted ha presentado. Sí, pues en concreto contra la posibilidad de hacer examen, entiendo que hay cerca de una veintena de impugnaciones y ahora por los resultados del examen, por las presuntas filtraciones, por las calificaciones cuestionadas por parte de algunas personas integrantes, creo que hay otras 80 más por lo menos. Ha sido el proceso que yo he vivido y he vivido varios, más complicado o complejo para integrar la institución electoral. Se supone que mañana hay una sesión, usualmente la Sala Superior tiene sesiones los miércoles y bueno, creo que se resolverán buena parte de estas impugnaciones el día de mañana. ¿Considera entonces, consejera, que están violentando sus derechos político-electorales? Sin duda alguna.
tema. Es por esto que inicialmente me registré para esta convocatoria, porque me parece que constitucionalmente y con base en los tratados internacionales de los que México es parte, no se puede violentar mi derecho o el derecho de cualquier persona a querer integrar un órgano del Estado, y particularmente en este caso para las mujeres el poder presidir distintos órganos del Estado. Sin duda creo que es una afectación a mis derechos, es por esto que lo he llevado a la vía jurisdiccional. Desafortunadamente, pues esta relación personal y de trabajo muy cercana entre quien preside el tribunal y quien fuera mi exmarido, pues obviamente arroja estos tintes que no garantizan la objetividad ni la imparcialidad, y como toda ciudadana, pues tengo el derecho de pedir que se excuse una persona que no está garantizando la imparcialidad en el ejercicio de su cargo. Por último, consejero, usted señala algunas inconsistencias en el proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si resaltamos nada más rápidamente algunas. Bueno, de las que yo he leído es que establece que hay diferencias entre las consejerías, la presidencia y el resto de las consejerías, le atribuye distintas atribuciones de forma adicionales, las cuales como consejeros no tenemos acceso, y por lo tanto ahí me parece que está en una contradicción el propio proyecto, porque digamos, acepta que son atribuciones distintas, que se requiere, que son facultades distintas, pero al final quiere equipararlas para llegar a la conclusión de que yo me estaría reeligiendo en el cargo, lo cual además es falso porque yo no he acabado el cargo, llevo 2 años y medio, segunda, porque no se trata del mismo cargo, y tercera, muy importante, porque podría ser una interpretación que armonizara los derechos, mi derecho a participar con el derecho de no extender el periodo, y entonces que la presidencia culminara cuando yo termine el periodo para el cual fui nombrada, que esto es en el 2029. Entonces me parece que incluso por las diferencias en la convocatoria, por la revocación que ya había hecho la propia Sala Superior, me parece que se está contradiciendo con 2 precedentes en esta misma convocatoria, y además nos quieren equiparar a las y los consejeros del INE que por atribuciones constitucionales ejercemos distintas facultades que no se ejercen a nivel local, con las consejerías a nivel local, que ni siquiera la propia Constitución, el artículo 116, hace esta diferencia. Se habla de los consejeros electorales durarán en su cargo 7 años, los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, pero esta diferencia sí se hace en el texto del artículo 41 y en otros artículos de la Constitución. Por ejemplo, cuando se habla del juicio político y las responsabilidades, siempre se habla de el presidente y los consejeros electorales, claro, y nunca nos equiparan constitucionalmente. Bien, consejera, vamos a estar pendientes del tema. Le agradezco mucho esta comunicación para el auditorio de Milenio Noticias. Al contrario, muchas gracias por este espacio y saludos a tu auditorio. Gracias, buenas tardes. Oiga,